Para mí es un gusto estar de invitado al programa de una multiembajadora del Ecuador por las distintas funciones especialmente que ha cumplido en el área diplomática, por su amor a este país incomprendido y malinterpretado, a través de distintas administraciones pero con la misma orientación, de las cuales ha salido ciertamente cuestionada pero también limpia, porque se trata de una mujer cuya fortuna no es sacarle nada al poder, sino contribuir a él para que el Ecuador se proyecte mejor. Y de mi parte nunca han entendido ese criterio de Ivonne Baqui y esa actitud mía hacia ella, a pesar de mi divergencia con las administraciones en las cuales colaboró, con todas, sino con casi todas. Ni tampoco se ha comprendido su tolerancia con mi irreverencia. Hay en todo caso un mutuo respeto y un evidente afecto de los dos, aparte de mi enorme admiración como mujer, lo cual es normal porque no he cambiado de gustos ni pienso cambiar todavía. Por lo que yo no me puedo negar a su invitación para estar en este espacio y conversar de lo que a ella ahora le llama la atención, que es mi incursión nuevamente en algo que dije que no incursionaría. Y sin embargo, aquí estoy, la televisión abierta. Un gusto, Ivonne. Qué gusto, Carlos. ¿Sabes qué me encanta a mí conversar contigo? Cuando Yoconda me dijo anoche, a medianoche, hora de aquí, a la medianoche, ¿te gustaría conversar con Carlos Vera porque va a tener un programa nuevo? Le dije, por supuesto que sí, todo lo que tenga lo pongo a un lado y hagamos este programa, porque sé que siempre tienes cosas positivas y tú también eres de las personas que, aunque muchas veces no nos entendemos, hablamos de diferentes temas que no estamos de acuerdo, siempre es por el Ecuador, y tú siempre has pensado siempre primero el Ecuador igual, y por eso es que te admiro y te quiero muchísimo, y quiero saber exactamente qué es lo que vas a hacer, qué programa vas a tener. Cuéntanos toda esa nueva etapa que parece que fue ayer que saliste, y yo siempre digo que nos hacía mucha falta en el canal. Siempre que tenía entrevistas decía, ojalá que Carlos Vera, haya otro Carlos Vera, porque aunque tus preguntas eran difíciles, y siempre tenías algo que criticar en una forma positiva, que yo siempre digo que la crítica positiva es la que ayuda en la política muchísimo, tú siempre estabas en esa línea, pero por el bien del Ecuador. Déjame hacer una acotación, ahora que tú estás viuda y yo por cuarta vez divorciado. A mí no me gustaría conversar contigo a la medianoche, sino hacer algún otro tipo de cosa a la medianoche. Por ejemplo, Bohemia, ya para los mal pensados. Tú bailas danza árabe fabulosa y yo medio guitarreo con Yoconda Juez. Y cantas divino. Ah, bueno. Espero que ahora encante en lo que haga en mi regreso a la televisión abierta, que no estaba programado, Ivonne. Yo cerré mi carrera cuando salí de Coavisa, por eso inclusive me permití escribir algo que solo podía escribir si nunca iba a volver, que era contar la verdad de los últimos 30 años. Pero digo con orgullo y digo también con pena, que no tuve los relevos que esperaba, que no he tenido relevos, porque reemplazo nadie tiene. Y me refiero a ese estilo que tú acabas de comentar, crítico, cuestionador, irreverente, agresivo, incisivo, pero nunca irrespetuoso, para preguntar lo que nadie se atreve y lo que la gente quiere saber, y sacar las verdades que los invitados se resisten a decir. Toda entrevista es una confrontación. Si no, es una conversación. Y en ese género no veo que en el área política, que es la mía, se haya desarrollado ese nicho que quedó vacío. Eso, junto a la invitación de Marcel Rivas, que es el único que en televisión abierta se atreve a darme la libertad y la independencia que necesito. 2 veces antes trabajamos juntos y nuestras diferencias nunca fueron por libertad de expresión, así como la actitud del presidente Moreno, que han neutralizado la ley de comunicación. Sigue la guillotina presente, pero sin verdugo porque está ausente. Me animaron a retornar. Espero que con algunos elementos nuevos, algunos le llaman madurez, y otros con los que siempre me caracterizaron. Bueno, yo creo que tú ahora tienes la madurez, y lo estoy viendo y lo veo mucho mejor. Me parece que esa va a ser una etapa muy positiva y muy buena para ti. Dicen que las cosas se dan en su tiempo y cada persona tiene una etapa de la vida. Yo creo que ahora con tu trayectoria
eras crítico en el momento que deberías ser crítico. Por supuesto, yo critiqué muchas cosas que hiciste, especialmente cuando cayó el gobierno, que fuiste tú el que ayudaste como sabemos, no vamos a mencionar nombres, yo critiqué esa parte, y yo creo que ahora tú estás en otra etapa, y siempre lo bueno en ti es que no ves solamente lo negativo, ves lo positivo y tratas de que lo negativo lo puedas cambiar a positivo. Y eso es muy importante ahora, Carlos. Estamos en un Ecuador que yo espero y veo que va a estar en el buen camino. No se pueden hacer las cosas de un día para otro. Lo que está haciendo el presidente Lenín Moreno es excepcional. En tan corto tiempo ha podido hacer lo que ningún otro presidente se hubiera ganado, lo hubiera hecho. Entonces yo creo que este es el momento de periodismo transparente, eficiente y honesto. Y eso lo tienes tú, y ahora con la madurez, que espero ya la tengas y que no tengas que estar casándote otra vez, ni enamorándote otra vez, ni teniendo ya más otros problemas, puedas dedicarte a que sea eso lo que hace falta en el Ecuador. Okay. Con todo lo que está pasando en el mundo con el periodismo, yo creo que este es el momento para que tú puedas ayudar muchísimo a nuestro país y a Latinoamérica en general. Me refiero a eso enseguida. Dices tú con razón que yo ayudé a la caída de un gobierno, es verdad, yo no voy a referir tampoco cuál fue, y fue público, es decir, a través de un espacio de opinión, que es lo que yo tenía, reclamaba a alguien que en cambio apoyé, y eso no se recuerda, en el 2002, porque levantó una plataforma extraordinaria de cambio, y era un irruptor, era una sorpresa, era un invitado no programado en la política, pero que tan pronto comenzó, se desvió, y tampoco vamos a mencionar los detalles. Y lo interesante era el peso que tenía esa opinión y ese espacio, y sobre todo el hecho de que yo lo asumía con mi cara, frontalmente. Asimismo ayudé a que otro gobierno suba, a que otro líder gane, mejor dicho. Yo creo que fue influyente en ese triunfo, no fui determinante en ese triunfo. Y qué desgracia que es la política en ciertos casos, Tan pronto triunfa, al día siguiente cambia la promesa e inmediatamente se da no solo mi crítica, sino mi combate contra ese gobierno. A propósito de lo que mencionas de Lenín Moreno, yo quiero destacar algo especial. Es cierto lo que tú dices, pero es insuficiente. Él ha hecho cosas que nadie más hubiera hecho y que ninguno hubiera imaginado, ¿verdad? Con relación al desastre del que salimos, esto es sin duda un avance, pero la velocidad a la que van los cambios no es la adecuada y por lo tanto se prevé que no podamos llegar a la meta prevista. Y si eso no se va a dar, de nada sirve la dirección correcta sin la profundidad suficiente. Este gobierno no entiende su rol, y algunos elementos de este gobierno. Ayer tuve una entrevista muy intensa con un tipo muy brillante del gobierno, Juan Sebastián Roldán, que está para una transición, es decir, para fundir el paso de la dictadura y tiranía de la que salimos a una democracia en la cual deberemos entrar. Este gobierno tiene todavía elementos que subyacen de la dictadura, funcionarios, de estructura, leyes, que no basta que se superen con la actitud del presidente, que requieren de los propios elementos del gobierno, liberarse de eso, en algunos casos tajantemente, por ejemplo, sacando gente que está ahí para conspirar contra Moreno, diciendo que son morenistas y realmente afianzarse ellos, su partido, su opción, su negocio, su tendencia, su ideología, lo que sea, pero no lo que el presidente Moreno ha definido que es su gobierno. Él lo ha dicho. Si ser socialista significa ser corrupto, ser mentiroso, ser atropellador, ser ladrón, ser fartante, ser demagogo, ser populista, yo no soy socialista. Y él ha definido el tipo de socialista que sí es. Es claro que él ha puesto en marcha políticas liberales eficaces para mantener la obra social profunda, ¿verdad? Bueno, pues no lo entienden en el gobierno. Y el ministro de Finanzas, que comenzó a un ritmo adecuado, Richard Espinosa, admite públicamente que le gustaría ir más rápido, pero no puede. Es decir, o lo hace, o va más rápido, o váyase, o ponga uno que puede. Y no puede porque viene alguien como Paul Grande y le dice, no, hermano, nos podemos caer, no hay que hacer esto, no hay que hacer el otro. Y te doy un ejemplo. Crean el ambiente para eliminar subsidios. El país está preparado.
Nadie se lanza a las calles ni en contra. Y eliminan un chiquito subsidio, el más insignificante, el de la gasolina súper. Por Dios. Entonces, o pierden el tren, o se suben al tren, pero ya mismo se pasa de la estación. Mira, el tema, Carlos, es que tienes que ver todo en un conjunto. El Ecuador está pasando y ha pasado por muchos problemas y no puedes hacer frentes y abrir todos los frentes al mismo tiempo como se hicieron anteriormente, cuando abrió todos los frentes y no puedes apagar incendios cada rato. Entonces, yo personalmente creo que lo está haciendo muy bien. No quiere decir que no puede ser mejor. Estoy de acuerdo que hay personas que no deberían estar, que están todavía con la mentalidad anterior y eso cierra mucho para que uno pueda avanzar en los temas que tenemos que avanzar, como por ejemplo los temas que tengo yo pendientes aquí. La visita del emir de Qatar fue excelente al Ecuador, con un grupo de los ministros que llevó con todas las ganas y deseos de apoyar al Ecuador porque le encantó y tuvo una muy buena química con el presidente y le pidió él mismo, le dijo, ¿qué puedo hacer en qué otros temas aparte de los que firmamos, los acuerdos que firmamos, qué podemos hacer más? Y bueno, una relación muy buena y se puede hacer muchísimo. Pero claro, como todos sabemos, tenemos que tener un acuerdo bilateral de inversiones. Tenemos que tenerlo y eso toma siempre tiempo porque siempre hay una traba, siempre hay algo que falta, siempre hay algo que no se da, siempre hay algo y todo el tiempo te dicen la palabra que tú siempre sabes que yo no acepto, la palabra imposible, no se puede. Entonces ahora estamos empujando eso para que puedan darse las cosas, pero todo se empara por una coma, por un punto, por que tiene que pasar por este lugar y por otro lugar, burocracias que a veces pasa el tren, como dices, y perdemos la oportunidad única que tenemos. Bueno, después... El presidente está invitado por el emir que venga a Qatar, después del viaje de China, y hay una oportunidad única de todo lo que se hizo en el viaje anterior del emir al Ecuador, que se haga ahora y que se tenga ya, que se pongan las cosas que se firmaron en efectivo. Bueno. Y tenemos que hacerlo, pero hay que hacerlo a veces rápido, no dañando y no haciéndolo mal, pero por lo menos sin burocracias y sin tecnócratas. A veces los tecnócratas dañan muchísimo porque solamente ven un solo lado y no ven todo. Bueno. Y el todo ahora es el momento oportuno de aprovechar esta oportunidad. Enseguida te comento cuando sigamos algo sobre lo que acabas de decir. Te dejo solo un anticipo. Macri es el espejo respecto a que o cambiamos rápido y a tiempo o te cambian en las calles, ¿ok? Así es. La planta de tratamiento Pantano Seco, para cubrir el noroeste de la ciudad, fue visitado por la vicealcaldesa de Guayaquil, Doménica Tabaqui, y en el recorrido se pudo apreciar el funcionamiento del sistema, desde la recepción de las aguas del alcantarillado hasta su retorno al cuerpo de recepción, ya totalmente libres de contaminación. La vicealcaldesa hizo énfasis sobre la importancia y trascendencia de la obra de carácter sanitario. Justamente se trata de dar a conocer una obra tan importante para más de 150.000 vecinos de la ciudad de Guayaquil, del sector de la costa. Usted mencionaba algunos de los barrios, de las ciudadelas inclusive, que se van a beneficiar: Puerto Azul, Bosque de la Costa, Portal al Sol, San Eduardo, Los Ceibos, Girasol, Renacer, Jardines del Salado, la Cooperativa 25 de Julio, la cooperativa también Virgen del Cisne. Todas esas familias, más de 150.000 vecinos, como les digo, se van a beneficiar de esta obra. Hola mis amigos, qué lindo saludarlos a través de Max TV. Estoy feliz de contarles que tendremos muy pronto nuestro espacio Desafíos y Soluciones para hablar de aquellos temas que nos preocupan en la comunidad. Ya lo saben entonces, tenemos una cita en Desafíos y Soluciones por Max TV.
la comunidad ecuatoriana le interesa conocer a los candidatos y sus propuestas, alcaldes y prefectos, su perfil, proyectos y promesas. Véalos en Las Cosas Como Son, edición especial, Elecciones Seccionales 2019, con María Josefa Coronel, los martes a las 12 horas en Max TV. Retomo esta conversación con Ivonne Baki desde Qatar para recordar lo que me comentaba ella en la parte anterior, en el sentido de que ella ve al gobierno muy bien, me imagino, si no, no fuera embajador de este gobierno, yo solo bien. Eso ya es un matiz positivo. Y respecto a lo que ella mencionaba sobre la velocidad a lo que deben ir los cambios, la dificultad que imponen los tecnócratas, los trámites, etcétera, el asunto va mucho más allá de eso. El timing en el Ecuador no permite esperar más. Esa es la diferencia entre tu caso, Ivonne, embajadora, que ves a la distancia el país y nosotros aquí, que lo sentimos día a día y vemos cómo el tiempo de espera se agota, la paciencia con el presidente se irrita, la silla ya no es su escudo, lo digo en el sentido figurado. Es decir, la gente, por sus circunstancias de ser una persona especial, le tiene especial cariño y lo ve especialmente vulnerable, aunque él es exactamente lo contrario. Un tipo muy fuerte. Todo eso se ha deteriorado porque la comunicación en este gobierno no existe. No es que añoro la propaganda, no existe, porque hay voceros que disparan cada quien para su lado, porque la estrategia económica de un lado apunta para el uno y del otro lado apunta para el otro, porque no logran uniformidad y unidad, sino dispersión, y porque lo que el presidente apunta o ordena un día no se ejecuta al día siguiente. Es más, hay gente que se da el lujo de no hacerlo. Menciono un caso reciente. Él citó un nombre determinado que quería, creo que una señora Río Frío, para la gerencia de Seguro Sucre. Y quien presidía ese directorio, que era un ministro de un área, dijo no. Y el fulano sigue allí. El otro funcionario tuvo un conflicto de intereses público, el secretario de la administración, y él sigue allí. El secretario de Comunicación dice que este gobierno no interviene en la justicia y sin embargo afirma que van a pedir orden de prisión y van a impedir que salga del país X, Y y Z funcionario. Eso sabe que él no le compete al Ejecutivo, es decir, como él trabajó en el gobierno de Correa, seguramente le quedan las ínfulas correístas. Eso debe determinarlo un juez. Todo eso ocurre aquí en conflicto, Ivonne, mientras los plazos se nos van y el tiempo se nos vence. El gobierno no empezó diciendo lo que Macri no hizo en la Argentina tampoco. El nivel de la crisis que heredó, de la bomba que está a punto de estallarle, y ahora comienzan las explicaciones como las que tú das, que no es un momento cualquiera, que esperen que recibimos una economía difícil, que los cambios toman tiempo. No, a la gente le prometieron otra cosa, que es imposible cumplir porque no hay la economía que ellos esperaban recibir, de acuerdo. Pero lo mínimo de cambio tienen que hacerlo ahora. Y lo que yo veo es que no falta por el presidente Moreno. Él hace definiciones y da impulsos en temas radicales y acelerados. Y el equipo no acompaña. Entonces, señor director de orquesta, cambie sus músicos. Mira, yo estoy de acuerdo y hay muchas cosas que estoy de acuerdo contigo, otras que no, pero exactamente lo que está diciendo. Tienes a un director de orquesta que es el presidente, que es excelente, que sabe lo que quiere, que tiene una madurez política, que una persona que ha pasado por los sufrimientos que pasó, sabe lo que quiere decir el momento actual y sabe lo que es la urgencia y lo que debe darse. Pero, Carlos, no hay que olvidarnos de algo. En el Ecuador nos hace falta muchas personas, especialmente en el campo político, que piensen diferente, que sean más de mundo, que conozcan lo que está pasando en otras partes. No tenemos que inventarnos nada. Todo se puede hacer copiando lo que se ha hecho. Adaptándolo. Lo que se hizo en Singapur, lo que se ha hecho en otros países que han tenido éxito, sin tener la riqueza que tenemos en el Ecuador. Adaptándolo. Lo que hace falta es gente que pueda,
implementar y que apoye, porque nadie puede hacer algo solo. El presidente solo no puede. Te decía... Una mujer excepcional. Perdón, sí, sí, quería decir algo. Perdón, te decía que adaptándolo, no copiándolo, porque yo sé lo que quiere decir. Copiar Singapur, por ejemplo, es exactamente igual, es imposible. Adaptar. Pero hay elementos de Singapur que son perfectamente aplicables en el Ecuador. Correcto. Por ejemplo, respecto a la cultura de no botar basura, respecto a la línea dura contra la corrupción. Esa política debe adaptarse. Y me refiero a Guayaquil. El modelo de Guayaquil se debe adaptar en otras ciudades del Ecuador que lo entiendan y donde les sirva. No es un modelo trasplantable, es un modelo adaptable. Y coincido contigo en que en el gobierno falta gente con esa visión. Entonces, si falta gente con esa visión, estás haciendo una crítica implícita al líder. Reclute gente que tenga esa visión. Y si no, oblíguelos a cumplir su visión. Y de lo contrario, cámbielos. No, de acuerdo, 100%. Yo siempre, eso es lo que cuando hablo, bueno, con el presidente, con la primera dama, que es mi mejor amiga, Rocío, la quiero muchísimo, sus hijas también, y ellos piensan también en la línea de que hay que tener gente capable, que sea eficiente, transparente, que tenga la pasión y la decisión de hacerlo por el país, porque el que llega a política debe saber que es una forma de tener, ya no es para servirse, sino para servir. Es un servicio que uno tiene que pensar que eso es lo que tiene que hacer. Pero entonces no ya. Para beneficiarse, sino para beneficiar al país. Pero entonces por ya. Eso es que, por eso tenemos que trabajar todo lo que podemos hacer, algo para encontrar a la persona idónea, pero no todo el mundo quiere entrar en política, porque el problema que tiene en la política es que se ha tachado ya que todos son corruptos. Entonces, nadie, los honestos ya no quieren entrar, y es una pena, porque mis hijos, por ejemplo, que son criados a la línea mía y de mi esposo en la corrección directa de la anticorrupción, de la línea con transparencia, no quieren, porque dicen en la política todos son corruptos. Esa es la idea que tienen, hasta mis propios hijos lo ven así. Entonces, pero entonces... que tenemos que ir más allá y pensar, a ver, ¿quiénes son los que pueden reunirse? Un grupo de personas que puedan reunirse, apoyar al gobierno, apoyar al presidente en la parte de comunicación, como tú, por ejemplo, ahora. Decir las cosas, pero sin criticar negativamente. Es una crítica que funcione y positiva. No atacar a todos, sino atacar el problema. Lo primero que te dicen en una negociación es, nunca ataques a la persona, ataca el problema. El problema es veamos cuáles son las personas que debían estar, porque la persona a veces no es que está haciendo mal, sino que no puede hacer más. Carlos, te digo sinceramente, yo por experiencia personal con el Ecuador, las personas que he tenido, cuando les pido mucho, no es porque no quieren hacerlo, es porque no pueden hacer más. Ok, pero entonces... no dan más. Pero entonces, ya, que se haga ese reajuste, ya casi se ha vencido la mitad del tiempo de gobierno, no es previsible que este gobierno sea reelegido. El presidente Moreno ha dicho que no busca la reelección. Entonces, ¿cuándo? De paso te hago una pregunta para que la respondas enseguida. Tú que has estado en 4 administraciones distintas, con igual afán, ¿por qué no has podido concluir tu visión en cada una de las funciones que hiciste por lo menos 4 años? ¿Por qué no pudiste tener esa continuidad? Tema número 1. Sobre el tema número 2 que tú comentabas. Ataquemos el problema. Sí, pero en muchos casos las personas son el problema, o la persona es el problema, porque esa persona encarna una visión que no permite resolver el problema. Coincido, porque empecemos atacando el problema, pero también al que lo bloquea, pues. ¿Que el modelo socialista se sostiene por cánticos o por ejecutores del socialismo? ¿Que las dictaduras se implementan por libros o por dictadores que están en el poder? Entonces es muy bonito pasarse hablando de la dictadura y no atacar al dictador. Es muy bonito pasarse hablando del problema y no atacar al incompetente. Ahora sí, lo que te pregunté. ¿Qué me preguntaste? ¿Lo primero? No. ¿Por qué no he terminado yo? Te decía, ¿Por qué no he estado tú? te decía que por qué en los 4, te decía que por qué en los 4 gobiernos que colaboraste, partiendo de la experiencia que acabas de narrar, de lo frustrante que es a veces no poder ejecutar un programa, una visión, ¿por qué en los 4 gobiernos que duraste no pudiste tener el tiempo y la continuidad necesaria para culminar esa visión? ¿Qué falló? Y son 4 distintos en tiempos distintos. Te voy a decir,
Lo de la embajada de Washington estuvo perfecto, hicimos lo que tenemos que hacer, hice hasta el final. Después yo pedí, porque me fui de candidata a la presidencia, donde ahí fue el grupo, tu inquisición. Pero bueno, esa fue una parte. La segunda parte, cuando estaba de ministra, hicimos todo, Carlos. Firmamos el TLC, terminamos el acuerdo comercial, lo terminamos, estaba firmado ya y cae el gobierno. No fui yo la que lo paré, sino que el gobierno cae y fuiste tú también el que ayudaste a que caiga. Después pasamos esto de aquí, entré al Parlamento Andino. El Parlamento Andino funcionó mejor que nunca cuando estábamos en el equipo que trabajamos conjuntamente. Después, ¿qué fui? Fui a candidata a la directora general de UNESCO. ¿Sabes quién me paró en UNESCO? El Ecuador. El Ecuador me paró en UNESCO. El país que no me dejó llegar fue Ecuador. No puedo contar detalles, pero fue... Yo estaba ganando, yo tuve que retirar mi última, pero fue el Ecuador el que no me ayudó en esto. Después en el Yasuní estamos en el camino correcto, yendo a todo lo mejor, cuando se estaba abriendo ya para conseguir lo que se estaba consiguiendo, cierran el Yasuní. ¿Por qué? Por beneficios personales que querían hacerlo, sacar el petróleo. Y así que no es que no he tenido, sino que se dieron circunstancias de que no pude terminarlo por esa razón. Pero no porque no tenía yo la decisión y la capacidad y las personas que me apoyaban, de las mejores personas que trabajaron conmigo en el equipo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Europa. Era el mejor equipo que tuvimos en el ministerio, y tú lo sabes, en el Parlamento Andino también, en la embajada en Washington, excelente grupo. Válida la aclaración. Excelente grupo. Okay. Entonces no es que no he tenido el equipo que escogía yo uno por uno, que sean de la línea que me gustaba tener, las personas que pensaban igual que nosotros pensamos por el país. Válida la aclaración. Entonces, Ivonne, de paso, tu gestión en Washington no fue perfecta, fue muy buena. No hay gestión perfecta, fue muy buena y eso es bastante. Que tú piensas que fue perfecta es excelente. Segundo, respecto al gobierno que yo... No dije perfecta, no hay nada perfecto. No, tú dijiste, la embajada fue perfecta, dijiste, la embajada fue perfecta. No fue perfecta, digo, la terminé, no es que no paró. No es que yo no digo nunca fue perfecta. Dijiste perfecta, la embajada en Washington fue perfecta. Se te salió. Fue porque terminó el término. Sí, que lo hicimos bien. Aclarado. Al final y conseguimos lo que queríamos conseguir. Parar el narcotráfico, que se paró. Hicimos todo el apoyo que tenía que darse para los temas de ATPDA. La extensión del acuerdo de ATPDA la extendieron por 5 años. Aclarado. Que se extendía por 5 años. No, se dieron cosas muy positivas. Nada es perfecto. Yo no creo en la perfección tampoco. Aclarado, menos mal. Y respecto al gobierno que ayudé en efecto a deponer, hay solo una acotación rápida, porque parece que yo me volqué en contra porque me caía mal el tipo. No. Yo quiero recordar que el tipo rompió la Constitución al tirar abajo la Corte Suprema. ¿Ok? De ahí... ¿Y cuántas veces se ha roto la Constitución y no pasó nada? De ahí no vamos a seguir. Ok. Lo que me interesa es tu testimonio sobre lo que acabas de contar. ¿Por qué un equipo como el tuyo, si estaba funcionando dentro de 4 distintos gobiernos bien en esa línea, no puede continuar su periodo? Porque en la otra ala del gobierno, la política usualmente no rema en la misma línea. Tú que estuviste adentro del poder, más tiempo que yo he estado una vez, muy pocas veces, 14 meses, ministro de Durán Ballén. Y además en otra edad y en otra actitud, muy crítica desde adentro también. Pero tú que estuviste desde adentro, ¿qué puedes decir respecto a las causas que impidieron que una gestión como la que se estaba haciendo, y has reseñado muy bien, no me acordaba de cosas que tú te acuerdas muy bien, para que sean bloqueadas por el mismo gobierno de otra ala? Y luego, ¿cómo evitar que en este gobierno, que es lo más importante de esto, se repita esa historia? ¿Sabes? Quiero decirte una razón que es la que siempre para todo esto de aquí. Envidia y celo. Es una envidia y celo que paran para no dejar. Cuando yo iba a ir a la embajada en Washington fue por envidia y celo que no se dio. Así que hay muchas, ese es el problema que tenemos en el Ecuador también. Y especialmente, bueno, no voy a mencionar más que eso, pero también no te olvides que cuando me fui de embajador en Washington hicimos el tema de la paz entre Ecuador y Perú, que fue uno de los temas más importantes, yo creo que lo hizo Yamil Mawat, y que fue excelente la paz que se firmó. Yo fui parte principal trabajando en eso, pero como soy mujer y como recién empezaba y nadie me conocía, quizás ni siquiera mencionan esa parte de la paz que se dio para conseguir la paz. Cierto que entonces, te han borrado de allí. 100% dedicada a eso. Es verdad. Y se hizo la paz. Ok, tú acabas de citar una causa que es inherente al ser humano: envidia y celo. Y eso es a la vez la respuesta. Significa que tenemos que combatir y controlar
una pasión inherente al ser humano, más aún todavía que se exacerba cuando está en el poder, para evitar que la envidia y celo sean la causa de esos bloqueos o de esas frustraciones que acabamos de analizar con Ivonne Baqui. Y yo sí quiero decir que hay un hombre de una sabiduría y una valentía que yo no conocía en el poder, que Ivonne dice que sí conocía, que yo no conocía hasta el día que se posesionó. Yo estuve contra él en la segunda vuelta. Yo pedí votar por Guillermo Lasso en la segunda vuelta. Y este señor va y da un discurso, me refiero a Lenín Moreno, y desde el primer día se distancia y se diferencia del periodo y del líder anterior. Bueno, eso deja ver que el tipo tiene mucho coraje y que el tipo tiene mucha sabiduría, porque conocía más de lo que nos imaginamos respecto a lo que había pasado y a lo que está por venir. Lo que hay que pedirle ahora al presidente Lenín Moreno es que aplique ese coraje y esa sabiduría para combatir la envidia y celo que dentro de su propio gobierno está impidiendo concretar las metas que el Ecuador le reclama y de las cuales cada día más se aleja. Creo que así va a ser. Está él consciente de todo eso. Una persona que es muy inteligente, muy capaz, que lo hace quizá un poco sin crear conflictos, pero que lo está haciendo y sabe lo que quiere. Y como dijiste, es una persona que tiene mucha sabiduría, mucha integridad, es muy espiritual, tiene la gente alrededor de la familia, hablo de la esposa, y la esposa tiene un equipo excelente de mujeres, excelentes, que apoyó muchísimo cuando estuvimos en la visita del emir a Qatar, de Qatar al Ecuador, que apoyaron en la preparación de todo que salga como debería salir. Hay gente excelente en el Ecuador, pero tenemos que combatir algunas de esas personas inseguras, que son por inseguridades, viene el celo y la envidia, es por inseguridades. En eso estamos, hasta vernos en el Mundial de Qatar. Perfecto, los espero, pero vengan antes, no el Mundial. Por favor, yo no quiero quedarme tanto tiempo tampoco aquí. Gracias. Vengan antes. Gracias por el tiempo y el cariño, Ivonne. Gracias a ti, te quiero mucho, Carlos. Un abrazo fuerte. Cuídate. Y todos los éxitos en el programa nuevo. Mil gracias.